Y bien, saludos viajeros y viajeras del saber. Bienvenidos y bienvenidas a este especial de Atomun, donde vamos a realizar un análisis técnico y científico sobre las implicaciones del ciberataque realizado en Venezuela el pasado 7 de marzo a la hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, la más importante de la nación bolivariana. De allí que nos preguntemos una serie de inquietudes, como por ejemplo, ¿es posible un ataque de esta magnitud? ¿Quién está detrás y cuáles son las consecuencias? Todo eso y mucho más en los próximos minutos. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta travesía informativa que les traemos para todos ustedes a través de Atomun. Si bien el ciberespacio es un concepto abstracto que sirve para representar hechos informáticos producidos a través de redes públicas interconectadas, conocidas comúnmente como Internet, con el surgimiento de las tecnologías de información y comunicación, también se abrió una compuerta para la comisión de delitos a través de las mismas, entre ellas el ciberterrorismo. Pero antes de ir directamente con la lectura de los especialistas, es importante repasar algunos elementos para situarnos en contexto, sobre todo en lo ocurrido en Venezuela. Veamos los detalles. El 7 de marzo, a las 4:54 de la tarde, la República Bolivariana de Venezuela sufre lo que es ya catalogado como el ataque más grande de la historia a su sistema eléctrico. A diferencia de distintos sabotajes a fuentes de energía en años anteriores, este ataque fue dirigido a la central hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, la cual genera energía para el 70% del país suramericano. El ministro de Comunicación señaló que Estados Unidos puede estar involucrado en este ataque. Ha sido una arremetida brutal de una administración, la administración del gobierno norteamericano de Donald Trump. Ustedes no tienen derecho a apagar el sistema eléctrico nacional, no lo tienen, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Es un evento criminal. Y por eso los vamos a denunciar ante todas las instancias internacionales con las pruebas de vida. Una de ellas, las confesiones de Guaidó, de Pompeo, de Rubio. Otra de las particularidades es que el ataque fue al cerebro informático de la central, lo cual lo convierte en un ciberataque y quizás en uno de los casos de ciberterrorismo más importante visto hasta ahora en todo el mundo. Y bien, allí pudieron conocer elementos claves para tener una idea clara, sobre todo respecto a la magnitud de este ataque al sistema eléctrico venezolano. Pero ¿qué tal si revisamos en qué consiste la operatividad de una central hidroeléctrica y cómo funciona? Entonces, revisemos el siguiente material. La llamada energía hidroeléctrica es toda aquella que se genera aprovechando la caída del agua. Desde cierta altura, el agua es conducido por unas turbinas creando un movimiento de rotación que la convierte en energía mecánica. Luego, esta energía pasa por generadores que la transforman en energía eléctrica. Este mecanismo tiene ventajas en cuanto a rendimiento e inclusive no genera emisiones tóxicas. Pero el proceso que hace funcionar de manera plena una central hidroeléctrica no solo tiene elementos de aprovechamiento de la fuerza del agua, sino que cada central tiene un sistema de automatización que varía dependiendo de cada represa. Existen mecanismos tecnológicos que pueden automatizar el arranque, la regulación y la parada. Sumado a esto, la automatización puede usarse para varios procedimientos dentro de la central, como alarmas o mantenimiento. Las tecnologías usadas pueden ser convencionales, es decir, mediante relés electromagnéticos y estáticos, o pueden ser con técnicas informáticas con microprocesadores programados para su función. Las tecnologías de información están ganando cada día preponderancia en las operaciones de control de sistemas administrativos, de seguridad y vigilancia. Incluso la tecnología militar en la actualidad depende en gran parte de la informática, así como los mecanismos de preservación y análisis de información de seguridad. Desde los testimonios de Edward Snowden, donde se revela el ciberespionaje por parte de los Estados Unidos, se ha venido conformando un nuevo concepto relacionado con el ciberterrorismo. ¿Quieres saber de qué se trata? Veamos las incidencias.
Un ciberataque consiste en afectar de manera deliberada los sistemas informáticos o cualquier red que dependa de la tecnología. La forma usual y cómo estos delitos suceden tienen que ver con la programación de códigos maliciosos llamados malware, que alteran la lógica del sistema. Actualmente, se está haciendo más conocido el término ciberterrorismo, que tiene que ver con ataques más complejos y con objetivos específicos en la lucha geopolítica actual. China ha sido uno de los países que se ha manifestado al respecto, pidiendo inclusive que la Organización de las Naciones Unidas intervenga y desarrolle planes donde estén incluidos todas las naciones. Rusia ha denunciado que desde los Estados Unidos se ha intentado hackear oficinas de defensa y Venezuela recientemente señala que los Estados Unidos ha sido el responsable del ciberataque a su sistema eléctrico, lo cual podría convertirlo en el caso más relevante de ciberterrorismo hasta el momento. Bien, hemos contextualizado varios conceptos que nos permitirán entender la trascendencia de la temática que estamos desarrollando en este capítulo especial de Atomoon. Fíjense que en los Estados Unidos la definición estándar usada por el FBI describe al terrorismo como el uso ilegal de la fuerza y de la violencia contra personas o la intimidación para forzar un gobierno, población civil o cualquier segmento con cambios políticos o sociales. De allí que, por ejemplo, los grandes apagones de las ciudades o un país solo son una de las variables de amenazas posibles en nuestros días, igualmente controlados con estos sistemas con informática. Momento de nuestra primera pausa, pero al regreso nos acompaña Emilio Hernández, especialista en informática, justamente para ayudarnos a profundizar sobre el ciberataque que sufrió el sistema eléctrico de la República Bolivariana de Venezuela. Ya venimos, presentamos Atomoon. Seguimos con más de Atomoon, un programa especial que hemos querido hacer para explicar técnicamente las implicaciones del ciberataque cometido al sistema eléctrico de Venezuela. Para ello nos acompaña el doctor en computación, graduado en la Universidad de Southampton en Inglaterra y profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Emilio Hernández, a quien agradecemos su presencia. Bienvenido, doctor Hernández. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Ahora vamos directo al grano y con la siguiente pregunta. ¿La central hidroeléctrica Simón Bolívar tiene sistemas informáticos o todo es análogo? Para decirlo coloquialmente, ¿se maneja de manera simple o manual? No, la central hidroeléctrica, como todas las grandes centrales hidroeléctricas en el mundo, tiene un sistema computarizado de control. Tiene que tener un sistema computarizado que está haciendo lecturas con sensores, sí, digamos, en términos de el agua que está entrando o la electricidad que se está generando. Y tiene que tener actuadores. Entonces es un sistema de control, similar al sistema de control de un vehículo, ¿no? Un vehículo tiene lo que llaman una computadora. Entonces el vehículo siempre, la computadora está leyendo si está entrando gasolina, si está entrando aire suficiente, oxígeno, y está actuando, está abriendo y cerrando válvulas para que el carro pueda funcionar. Entonces un sistema hidroeléctrico o una refinería o una gran industria normalmente todas tienen sistemas computarizados de control. Son sistemas complejos que los sistemas de control están tomando decisiones a tiempo real para hacer ciertas variaciones, ciertos acomodos a las situaciones que se están presentando. Doctor Hernández, ¿qué nos dice sobre el sistema SCADA? Y si realmente existe la posibilidad de explotar la vulnerabilidad de este sistema. Un sistema SCADA es un sistema de control. Se le da esa palabra cuando son sistemas de control de cierta entidad, ¿no? De cierta importancia. Entonces, el sistema de control es computarizado, tiene un software que está, como decía antes, actuando, tomando mediciones y actuando. El sistema es vulnerable, bueno, en la medida en que, si por ejemplo una persona ingresa al centro de máquina y apaga la máquina, el equipo, digamos, el sistema completo queda, digamos, sin operación. ¿Es vulnerable remotamente? Bueno, en la medida en que haya una conexión desde afuera, remota, a través de Internet, o una conexión trucada, porque puede ser alguien internamente que instala una puerta trasera para que haya una conexión desde afuera. En la medida en que hay una conexión desde afuera, se puede modificar el programa, se puede modificar, reconfigurar el programa, se puede mandar a parar el programa. Es decir, sí puede haber ataques a sistemas computarizados como un sistema SCADA. Ahora, recopilando estos indicios,
podemos decir que verdaderamente fue un sabotaje cibernético lo ocurrido en Venezuela en días recientes. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, fíjate, una de las cosas que se ha dicho es que ha dicho ciertos sectores es que se trata de falta de mantenimiento. Vamos otra vez a poner el ejemplo del carro. Si tú a un carro tú no le haces mantenimiento, te puede fallar eventualmente, pero te va a fallar una cosa, te va a fallar los frenos o te va a fallar la bomba de gasolina, etc. Este ataque, como ya sabemos, fue al centro informático del sistema de control, pero estuvo acompañado con otros ataques simultáneos. Es decir, hubo un ataque a los generadores de respaldo, hubo ataques a la central de Tacoa, hubo ataques de corte e incendio de subestaciones, de corte de cables. Entonces, fíjate, el ejemplo del carro. Si tenemos un carro que no le hacemos mantenimiento, un día te falla, pero no es que un día vas a encontrar el carro con los frenos malos, con el sistema eléctrico malo, los 4 cauchos despichados. Es decir, no pueden ocurrir todas esas cosas a la vez. Por lo tanto, es un ataque deliberado y concertado, con actuación en diversos sistemas o subsistemas de todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, independientemente de la hipótesis de si el mantenimiento se está haciendo adecuadamente, sabemos que estamos en una situación digamos, de crisis económica y es posible que algunos protocolos de mantenimiento hayan tenido que ser retrasados. Esas cosas son factibles. Pero en este caso en particular, con esa cantidad de ataques simultáneos, eso no fue un problema de falta de mantenimiento, fue un problema de ataque deliberado. Ahora, ¿cómo se combina o se conjuga no solamente la parte del ataque cibernético, sino también la actuación o intervención de lo electromagnético allí? El tema de pulsos electromagnéticos para alterar la actuación, el funcionamiento de algún equipo electrónico es perfectamente factible y hay mucha investigación militar en ese sentido. Es famoso un evento en el siglo XIX que se llamaba Evento Carrington, que fue un evento que el Sol emitió partículas electromagnéticas como especie de una explosión electromagnética, y eso alteró muchísimos equipos para la época, ¿no? Que estaba incipiente todo el tema eléctrico. Se ha dicho que si ocurriera otro evento de esos en el mundo, se apagarían casi que todas las computadoras, es decir, se dañaría buena parte de los sistemas eléctricos. Entonces, no es fantasía, es un tema real. Y producir esos pulsos electromagnéticos de manera concentrada, dirigida, es perfectamente factible, y es posible que con unidades móviles haya ocurrido ataques, digamos, compaginados con todos los demás ataques, ¿no? El ataque desde, como se ha anunciado, desde el exterior, en particular desde las ciudades de Houston y Chicago, y eso combinado con acciones físicas como cortar cables, con acciones electromagnéticas como a lo mejor apuntar un emisor de alta intensidad electromagnético, algún elemento del sistema. Eso es perfectamente factible, pero sabemos que fue un ataque múltiple, combinado, no solamente el ciberataque al sistema SCADA, sino que hubo varias acciones coordinadas. Por lo tanto, es imposible que se pueda definir como un sistema de falta de mantenimiento. Ahora, con todos estos elementos en juego, ¿se podría determinar quiénes son los responsables o los autores de este sabotaje o ciberataque, tomando en cuenta que existe la posibilidad de la informática forense, por ejemplo? Bueno, digamos que todo depende de la pericia del hacker, del atacante. Si tú te conectas desde el exterior utilizando sistemas como por ejemplo el sistema Tor, que es un sistema que tú no sabes exactamente desde qué IP te atacaron, es más complicado. Aquí tiene que haber mucha investigación de tipo tradicional, policial, no solamente investigación informática o de telecomunicaciones. Tiene que haber investigación a partir de las declaraciones de la gente que vayan capturando. Entiendo que ya hay algunas personas detenidas y bueno, habrá que ir como alando el hilo para ir buscando todos los culpables. La investigación desde el punto de vista
cibernético es una sola de las facetas que debería haber en este caso. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en Atomoon, pero al regreso seguiremos desentrañando técnicamente, justamente con el profesor Emilio Hernández, más elementos sobre este ciberataque que dejó sin suministro eléctrico a todo un país. Ya venimos, seguimos con más de Atomoon. Estamos de regreso con este especial de Atomoon sobre el ciberataque al suministro eléctrico en la República Bolivariana de Venezuela. Sigamos con más del análisis de nuestro invitado, el doctor Emilio Hernández. Justamente, Emilio, para retomar el hilo conductor del programa, quisiera preguntarte si se puede considerar la magnitud de este sabotaje eléctrico a Venezuela como un ciberterrorismo. ¿Estamos en presencia o estuvimos en presencia de un ciberterrorismo? En mi opinión sí, porque digamos que las técnicas terroristas consisten en causar miedo, causar terror, como dice la palabra, ¿no? Entonces, el hecho de quedarse sin electricidad, quedarse sin agua, aunque no es el nivel de terror digamos, de que se te amenace la vida, como sucede con terrorismo tradicional, con bombas y ese tipo de cosas, te causa mucho miedo no poder cumplir con algunas obligaciones, como por ejemplo darle agua potable a tus hijos, por ejemplo, o alimentarlos, ¿no? Ese tipo de acciones sí son, sin duda, pueden ser catalogados como terrorismo, y en este caso ciberterrorismo, porque causan ese tipo de efecto en la población, de temor. Afortunadamente, la reacción del pueblo venezolano fue, en ese sentido, valiente, ¿no? Emilio, permíteme hacer una retrospectiva y me remonto a 2002, cuando justamente Venezuela asediada, en aquella época con el comandante Hugo Chávez Frías, fue vulnerado el cerebro informático de PDVSA. Ahora, haciendo una comparación, lo que se aconteció el 7 de marzo es mucho peor a lo evidenciado en 2002 con el ataque al cerebro informático a la principal industria que tiene Venezuela, como lo es PDVSA. Bueno, quizás como efecto social sí, es peor, ¿no? Porque el efecto, imagínate, mucha gente posiblemente perdió alimentos que tenía en la nevera. Eso es algo muy grave, ¿no? En el caso de PDVSA, pues en ese caso, en esa oportunidad, hubo un ataque que más bien fue desde adentro y fue totalmente público y notorio que la gente estaba paralizando la industria. La gente estaba por televisión diciendo que estaba paralizando la industria, ¿no? en una huelga. En este caso fue más clandestino, ¿no? Fue más desde afuera, fue a través de mecanismos que los autores no están expuestos, ¿no? Como en aquel caso. Sé que en el caso de PDVSA hubo ataques, por ejemplo, sé de amigos que estuvieron ahí tratando de recuperar la industria, y hubo un caso como por ejemplo, que trataban de levantar los sistemas de control, los SCADA de las refinerías, y se caían. Los trataban de levantar y se volvían a caer. Y entonces un amigo me dice que vio un cablecito, habían instalado un módem para poder tener una conexión desde afuera, porque obviamente ya tenían bloqueadas las conexiones normales, pero habían instalado un módem escondido debajo del piso falso para poder hacer conexiones desde afuera. Es decir, con la participación interna, evidentemente se pueden hacer muchas cosas y se puede lograr, digamos, hacer mucho más daño, ¿no? En este tipo de acciones. Son comparables en el sentido de que son ataques a los sistemas de control. Y son ataques con finalidad política, también son comparables en ese sentido. Pero, digamos, en el caso del suministro eléctrico, fue un ataque, digamos, multifactorial, no solamente el ataque al sistema SCADA, sino, como decía antes, un ataque a sus sistemas, a las subestaciones, al sistema de generación de TACOA, etc. En mi opinión, debería ser más grave el ataque al sistema eléctrico. Es más grave realmente, causa mucho más efecto social. Puedes causar muertes en hospitales, por ejemplo.
Estamos esperando, digamos, los informes en este sentido, pero sí podría suceder. Ahora, doctor Emilio, el uso de la tecnología como estrategia de guerra. Ya lo acontecido en Venezuela y en otras latitudes, llámese Irán, los enemigos incómodos y tradicionales para la hegemonía, para el poder unipolar. Ahora, ¿qué hacer para evitar estos tipos de ataques? ¿Cuánto se debe trabajar para ello? Para reforzar sobre todo los sistemas de seguridad y soberanía de cada uno de los Estados-nación. Sobre todo por la aplicación de estas estrategias de guerras no convencionales y sobre todo que lo que se busca es mal utilizar la tecnología para los señores de la guerra, digamos, no desgastarse en presupuestos, por decirlo así, ni en bajas físicas. Yo creo que digamos, fue un ataque, tuvimos un efecto de pérdida, pero podemos aprovecharlo, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestros sistemas, ¿no? Una de las acciones que se pueden hacer es cambiar los sistemas de seguridad. Sistemas de seguridad basados en claves se puede cambiar por sistemas de seguridad basados en el esquema de clave pública y clave privada, que son sistemas de encriptamiento mucho más poderosos. Otro tema es tratar de cambiar todo, porque ya existe el famoso decreto 3390 y luego la ley de infogobierno, para migrar todos los sistemas de Windows a sistemas de software libre que son mucho más seguros. Es decir, hay mucho espacio en el cual podemos mejorar y, por supuesto, tratar de reducir digamos, la necesidad de hacer conexiones remotas para mantener los sistemas y tratar de que todos los sistemas sean manejados sin conexión desde afuera, desde adentro. Pero podría haber el ataque, aun cuando tú tengas el sistema totalmente manejado desde adentro, puede haber ese ataque como el que te dije, de instalar una puerta trasera, un dispositivo de conexión para poder ingresar temporalmente a un centro de computación. Entonces, yo creo que sí se pueden revisar los sistemas de seguridad y mejorarlo. Fíjese, para redondear y hacer un llamado justamente a la población, y sobre todo reforzando lo que hablabas, de que no se trata meramente de una falta de mantenimiento. Entonces estamos a luces claras de las implicaciones de un sabotaje eléctrico, un sabotaje utilizado a través de estrategias y mecanismos de la informática, para reflexionar sobre estas repercusiones de lo que aconteció acá en Venezuela. Sí, en términos generales, digamos que lo que hay que hacer énfasis en el tema de los respaldos, el sistema de respaldo. El sistema eléctrico nacional, idealmente deberíamos tener sistemas interconectados alternativos, es decir, que si falla uno, pongo en funcionamiento el otro. Ahora, la inversión es altísima. En estos momentos quizás la inversión para generar megavatios adicionales de respaldo es altísima, pero tenemos que seguir trabajando en sistemas de respaldo locales, obviamente en hospitales, en centros claves donde haya sistemas de refrigeración de comida que haya que mantener. Eso es fundamental. Y el tema informático es más fácil digamos, de abordar en cierto modo, porque no requiere tanto dinero. Si tú cambias los sistemas informáticos por sistemas de software libre, pues ya tienes un avance en ese sentido, ¿no? Bien, así las cosas, como ustedes pudieron apreciar las valoraciones de un experto en informática, como en este caso el señor Emilio Hernández, a quien queremos agradecer por compartir sus conocimientos con toda nuestra respetable audiencia de Telesur y sobre todo de Atomun. Hemos llegado al final de este especial. Desde Atomun queremos invitar a todos a seguir investigando sobre el tema y profundizar respecto a lo que se dice sobre Venezuela, más cuando los emporios tecnológicos y mediáticos permanentemente posicionan sus fake news más allá de globos de ensayo con clara intención de socavar la soberanía de este país caribeño, hoy asediado económicamente por Washington y ahora atacado por vías tecnológicas. No olviden que permanecemos en redes sociales en Twitter y Facebook, Atomun Telesur, y mi cuenta en Twitter, Jack Telesur. Será en una nueva ocasión cuando repasemos otra bitácora tecnocientífica en Atomun. Hasta la próxima, viajeros del saber.